Muy bien, 7:43 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Llega el momento de Profesionales de la Salud y llega el momento también de tratar un tema bien importante que no hemos hablado en el Café de la Mañana y es la anemia. Se puede convertir en un problema grave, puede usted perder muchas cosas y al mismo tiempo atraer enfermedades que lo pueden debilitar y en el peor de los casos, pues hasta morir. Por eso hoy tenemos un invitado muy especial, él es médico y nos acompaña hoy Daniel Caraballo. Daniel, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, es un tema muy común en las consultas médicas, más común de lo que uno creería, ¿no? La posibilidad de sufrir anemia siempre está latente, ya sea por pérdida de sangre o por factores nutricionales. Es que se habla mucho de la anemia y lo relacionamos con los países que de pronto tienen pobreza, con las personas que tienen escasez en su casa y entonces no tienen todos los nutrientes y complementos perfectos, pero no solamente en esos casos hablamos de anemia. ¿Qué es la anemia como tal? Bueno, como tal, fisiopatológicamente la definimos como una disminución de los glóbulos rojos en la sangre. Esto pues conlleva a una disminución de los nutrientes que se puedan dar a nivel del organismo. Entonces, básicamente es eso, se disminuyen los glóbulos rojos presentes en sangre y generamos toda la sintomatología. Ahora, hay tres causales principales. Sí. La primera es una pérdida exagerada. Cuando te cortas, te sangra, te hiere, ahí está la posibilidad. La segunda es lo que tú acabas de mencionar, las deficiencias nutricionales. Estas, por lo general, están asociadas a malnutrición o a una nutrición poco balanceada, ¿sí? Porque tú decías no, en países de poca impedancia económica. Sí. Falso. En Estados Unidos las cifras son elevadas y Estados Unidos no es un país pobre. La tercera es porque nuestro mismo organismo la destruye los glóbulos rojos, destruye la sangre y pues ahorita hablaremos un poquito de eso. Bueno, Doc, mire, le voy a contar un caso personal y es que hace unas semanas precisamente tuvimos un caso bastante curioso en mi familia. Mi abuelo es una persona que se alimenta increíble. Cuando le digo increíble, es increíble. Es una persona que sabe muy bien lo que come, se alimenta correctamente, sus comidas en el día son controladas. Es una persona que mastica de una manera muy ordenada y como deberíamos hacerlo todos. Es decir, cuando en mi casa ya todos hemos acabado, ya han lavado la loza, él todavía está terminando de comer. Toma el jugo a la medida que normalmente el médico indica, es decir, no mezcla los sólidos con los líquidos. Pero un día sufrió un desmayo y todos en la casa quedamos muy alertas sobre el tema, lo llevaron al médico, lo internaron y le detectaron anemia. Pero todos decíamos, ¿pero cómo? Si él se cuida muy bien, come muy bien, no tiene problemas de nada, es una persona saludable. Pues resulta que le dijeron, no, es que el señor Eduardo tiene una fuga de sangre en algún lugar de su cuerpo y por eso se está presentando la anemia. Sí, efectivamente. En las personas de mayor edad son muy comunes las pérdidas gastrointestinales. Por eso te decía, una de las causas principales es la pérdida. Mucha gente dice que las pérdidas son, no, que se cortó algo. No, resulta que en nuestro tracto intestinal es bastante común las pérdidas de sangre pequeñas, que a medida de que se vuelven crónicas, pues empezamos a ver los síntomas y las afectaciones correspondientes. Bueno, vamos a ver qué más causas se presentan. Ya hablamos de la primera, que precisamente tenía que ver con esta relación o esta fuga. Y nos aparece ahí que también en la oportunidad del inicio de nuestra sección hablábamos de que el cuerpo no producía los suficientes glóbulos rojos. ¿Esto por qué se puede presentar? Bueno, afectaciones a nivel de médula, afectaciones a nivel de sitios productores de células sanguíneas. La deficiencia de nutrientes conlleva a generar esto. Entonces, una alimentación no adecuada, no soporte de folatos, vitamina C o el mismo hierro, pues puede ocasionar que no tengamos la materia prima para generar este tipo de células y por ende pues se genera la no producción de este tipo de procesos. Bueno, ya veíamos que por la pérdida de sangre, que es nuestro segundo punto, que dice provoca un sangrado y que pierdas glóbulos rojos más rápidamente de lo que se puede reemplazar. Pero también hablamos de la destrucción de los glóbulos rojos. ¿Cuándo ocurre esto? Claro, esta es muy común, sobre todo en niños, cuando tenemos enfermedades autoinmunes o en adultos cuando tenemos enfermedades crónicas. ¿Como cuáles? El cáncer, sí. La leucemia, que es el tipo de cáncer específico de las células sanguíneas, y pues algunas otras enfermedades mucho más complejas.
Bueno. Por eso siempre es importante, fundamental, hacer un muy buen diagnóstico patológico de la anemia. Mejor dicho, en otras palabras, la anemia no solamente tiene nombre, también tiene un apellido. ¿Ah, sí? Entonces, claro, puedes tener una anemia ferropénica, que es una anemia secundaria a una deficiencia de hierro. Ajá. O puedes tener una leucemia, que es una anemia secundaria a un cáncer en médula ósea. ¿Hay otros tipos de anemia aparte de estos dos? Una cantidad innumerable, Increíble. increíble. Lo que pasa es que ponerse uno a decir o a especificar cuál es cuál requiere un estudio más avanzado, Sí. requiere la consulta del especialista, los pediatras, los internistas. E incluso podemos tener una especialización única en la medicina, que es la hematología, que se encarga precisamente de este tipo de cosas. Bueno, hay una sintomatología que normalmente se presenta cuando hablamos de la anemia y es que muchas veces dicen, es que mire, se ve amarillo, se le ve como que la parte de los ojos muy pálida, muy blanca. Eso es lo que normalmente decimos nosotros, pero ¿qué dice el especialista sobre la sintomatología? Bueno, síntomas hay una variedad inconmensurable. Ajá. Depende de su intensidad, pues el grado de anemia. Una anemia leve te puede dar simple mareo, o que dices que tú que ves lucecitas, fosfenos, o que lo puedes ver amarillo. Pero síntomas más graves, ya cuando el proceso es más crónico, podemos tener afectaciones a nivel de la actividad de la vida diaria. Entonces, fatiga constante, Sí. sudoración excesiva, que duermas y quedes con ganas de seguir durmiendo, cansancio excesivo. Todo este tipo de cosas son punticos que hay que ponerle mucha atención, porque si no, se nos puede convertir en un problema mucho más grande. Bueno, dentro de una de las cosas que tenemos que hacer para la hora de combatir la anemia, pues es precisamente comer bien, ¿verdad? Nutrirnos bien, y para eso tenemos una tabla nutricional que va a aparecer en este momento en pantalla para que nuestro doctor nos explique un poquito qué hay que saber sobre este tema respecto a la tabla nutricional y la anemia. Vamos a ver la imagen. Bueno, Listo. esta tabla nutricional es bastante interesante, ¿no? Porque aquí voy a desmitificar algo. No todas las anemias son por falta de hierro, más sin embargo, la mayoría de las anemias son por deficiencia de hierro. Entonces tenemos alimentos como la avena, que tienen una gran cantidad de hierro, incluso superior a las vísceras crudas que algunas personas comen, que dice que para levantar el nivel de hierro. No, esto es algo totalmente falso. La avena, las espinacas, las acelgas son verduras y cereales que aportan una gran cantidad de hierro que nos permiten mejorar este tipo de cosas. La remolacha y los frutos rojos son excelentes para subir los niveles de ácido fólico, vitamina C y potasio, que son como el cementico que necesita el glóbulo rojo para subir. Y el kiwi, pues, es una vitamina que, como todos saben, tiene un alto contenido en vitamina C y es fundamental en la creación de nuevas células sanguíneas. Bien. Dentro de la tabla nutricional también tenemos algunos alimentos como las lentejas. En esta oportunidad hay televidentes que nos preguntan si las lentejas nos ayudan en el tema de la anemia, de subir la anemia. Sí, nos ayudan mucho porque son una buena fuente de hierro y de vitamina C, pero quiero hacerte hincapié en algo. Recuerda, no todas las anemias son por falta de hierro. Sí. Entonces, es muy importante que la persona asista a un control médico donde se le hagan unos estudios para saber de qué tipo es su anemia. Porque si es una anemia por pérdidas, como el caso de tu abuelo, de nada nos va a servir que le pongamos todo el hierro. Lo que necesitamos es cerrarle el tubo, cerrarle la fuga. Y una vez cerrada la fuga, muy probablemente su proceso natural, como viene alimentándose bien, va a ser la solución. Bueno, pero también tenemos otra opción que es la levadura de cerveza. Ojo. ¿Por qué la risa? Y la levadura de cerveza, no cerveza. No cervecita. No cerveza, es distinto. Eso no ayuda. Eso no ayuda. Bueno, sí y no. En realidad la levadura de cerveza es un cereal bastante usado como multivitamínico natural, ¿sí? Contiene grandes minerales, oligoelementos y sobre todo vitamina B12, que es fundamental en la creación de células sanguíneas. Esa vitamina también está en la carne, ¿verdad? Efectivamente, totalmente. Ahí es cuando vemos las personas de pronto que son veganas o que son vegetarianas y tienen, digamos, la presión de no consumir carne roja y se pierde y se priva la posibilidad de comerse la carnecita, lo empieza a reemplazar con pastillas o con otros suplementos para poder lograr esta vitamina. Esto no es del todo cierto. Ajá. No es del todo cierto porque, si bien es cierto, la carne tiene ciertos componentes
no de tipo vitamínico, sino de tipo proteínico, que son necesarios y fundamentales, los veganos tienden a tener grandes cantidades de minerales y de oligoelementos. Precisamente ¿por qué? Porque su ingesta de espinaca, brócoli, lentejas y demás, pues es muy alta. Entonces, esto es algo que genera discusión en la comunidad científica, pero que pues es bastante interesante. Y ese no es el tema, así que vamos a seguir con nuestro tema. Precisamente la anemia es lo que hoy queremos que ustedes aprendan desde su hogar, desde su casa, conozcan un poco más sobre esta enfermedad. También podemos hablar de mitos y verdades sobre el tema. Y aquí, a través de nuestras redes sociales, hay algo que nos pregunta un televidente, y es si el tema de la menstruación en exceso o el embarazo cuando se pierde sangre puede presentar la mujer anemia. Sí, sí es cierto. Recuerda que podemos presentar anemias por pérdidas exageradas o por falta de producción. En el caso del embarazo, pues obviamente estás supliendo las necesidades vitamínicas de otro ser que está dentro de ti. Y en el caso de la menstruación es una pérdida incontrolable. Por eso es importantísimo que las mujeres que tienen pérdidas, hemorragias menstruales muy grandes, asistan al control con el ginecólogo. ¿Por qué? Porque pues esto puede ser indicativo a un problema mucho más serio. Bien. Llega el momento de nuestros mitos y verdades. Yo le voy a leer a usted la frase. Usted me dice si es un mito o es una verdad. ¿Le parece? Dale. Dormir mucho en exceso da anemia. Falso. Falso. Completamente falso. No es cierto que uno por dormir mucho cause anemia. Lo que pasa es que empezamos a tener falta de actividad física. Entonces, las personas que hacen actividad física más prolongada tienden a producir más rápidamente células sanguíneas. Por ende, siempre es recomendable dejar de dormir tanto y caminar un poquito más. Bueno, los antibióticos generan anemia. Sabes que en mi centro esto es una fuente de consulta espectacular. Cada rato tengo pacientes que asisten a mi consulta, les encontramos una enfermedad bacteriana, requieren manejo antibiótico y no lo terminan porque la vecina les dice que el antibiótico les causa anemia. No es cierto, no todos los antibióticos generan hemólisis de células sanguíneas, no todos los antibióticos están prescritos así. Y es más, uno como médico no pretende dañar a una persona, pretende precisamente mejorar la calidad de vida. Entonces esto es fundamental, el antibiótico no genera anemia. Comer hielo produce anemia. Eso me decía mi abuela. No coman tanto hielo que va a generar anemia, Ajá. que se le va a licuar la sangre. Falso. El hielo es simplemente agua. Cuando tú te comes un pedazo de hielo, lo que estás haciendo es ingerir agua en otro estado físico. Pero también nos dicen que el jugo de mora o el jugo de uva, y de la chiquitica si es mejor, de la negrita chiquitica, con hígado, en muchas oportunidades cura la anemia. Recuerda, no todas las anemias son secundarias a faltas nutricionales. Esto es muy común en Colombia. Jugo de mora con hígado crudo o vísceras crudas para elevar el hierro. No, totalmente falso. El hierro lo puedes suplir a través de espinaca, verduras y otras fuentes. Y jamás en la vida, es importante, jamás consumir carnes o vísceras en estado crudo. ¿Por qué? Porque podemos generar infecciones intestinales y demás parasitosis intestinales. Bien. Este sí lo había escuchado. Comer mango con sal, dicen que también genera anemia. También mi abuela me decía eso. Lo que te puede generar es una gastritis, ¿sí? Pero anemia, para nada. Recuerda que el mango es una fuente de vitamina C increíble. Y la sal, pues, no es bueno consumirla en exceso. Por ende, nada que ver, completamente falso. Los gorditos. Un gordito jamás va a poder tener anemia. No necesariamente. Recuerda que el gordito es gordito, está lleno de células adiposas, no de células sanguíneas. Ojalá fuéramos células sanguíneas, pero no. Serían más fáciles de bajar de peso. Pero no, son adipocitos, son células completamente distintas. Los gorditos pueden tener anemia y pueden ser propensos a deficiencias nutricionales, que es peor aún. ¿Y la relación de donar sangre con la anemia se da o no se da? Es decir, hay gente que le da pavor hacerlo porque de pronto le puede dar una enfermedad o algo, No. Incluso hasta se le prende, dice la gente, se me prende algo, alguna con la misma aguja o no sé qué. No, para nada. Mira, esto sí es un mito que quiero hacer conciencia de hacer un llamado a las personas. La donación de sangre es fundamental.
para dos cosas. Primero, ayudas a salvar más de 4 vidas porque tus componentes sanguíneos se dividen en 4. Y segundo, ayudas a tu organismo a hacer un recambio fisiológico más rápido. Por ende, es ilógico que te pueda dar anemia. Ahora un caso más antiético. Algunos deportistas profesionales se sacan sangre para hacer un tipo de dopaje. Okay. Entonces no creo que un deportista vaya a querer autolesionarse así. Por ende, lo que pretende es buscar aumentar su producción sanguínea de forma natural. Muy bien, 8 en punto de la mañana, señoras y señores. Es momento de invitarlos a que se vayan a nuestro canal de YouTube, se suscriban y estén haciendo seguimiento a los diferentes temas que tenemos para tratar con ustedes, Doc. Ya vamos llegando a la parte final y llega el momento de las recomendaciones para que usted tenga la posibilidad de darle a la gente sus consejos prácticos para que la anemia no llegue a su puerta. Bueno, consejos prácticos. Una alimentación saludable, basada en proteínas y verduras. Consumir productos lácteos es fundamental. La soya, espectacular. Cereales fortificados. Ojo, no estoy hablando de sucaritas, ni de cornflakes, ni nada de ese tipo de cosas. Estamos hablando de cereales como arveja, lenteja, frijol y todos estos tipos de alimentos que verdaderamente sirven. Y un consumo de jugos cítricos alto. Con esto pues vamos a disminuir gran parte la anemia ferropénica, que es de las más prevalentes en la sociedad. Usted nos habló de una gran cantidad de anemias, Doc, pero sería importante también decirle a la gente de qué manera puede acercarse a un diagnóstico. Sabemos que los médicos son finalmente quienes hacen un diagnóstico de ya el resultado final de lo que se tenga, pero sí hay algunas características que podemos tener en cuenta en las personas, aparte de sentir cansancio todo el tiempo, desánimo, de pronto el tema del ojo sí es una característica que podamos notar. Sí, la palidez cutánea, el cansancio, el vértigo y la fatiga son síntomas patognomónicos de la anemia, es decir, son fundamentales en un buen diagnóstico, pero sobre todo el asistir a un control médico y que sea el médico quien verdaderamente determine la necesidad o no de exámenes. Bien, hoy hablamos en Profesionales de la Salud de la Anemia y nos acompañó el doctor Daniel Caraballo. Daniel, bien, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.